Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver los componentes esenciales de todo Estado. Para eso primero debieron haber revisado una línea de tiempo que les daba la idea de todo lo que tiene que ver con la creación del Estado desde Mesopotamia hasta nuestros años. Para eso es necesario ver un tema, un término, que es la burguesía, una clase social que en cierta época logró que ciertos hechos históricos le llegaran o le lograran que permitieran que ellos alcanzaran el poder político. ¿Dónde y cuándo surge la burguesía? El término se usó inicialmente para denominar a un grupo social formado por los habitantes de los burgos que se encontraban en las partes de las ciudades, unas nuevas partes que estaban surgiendo en las ciudades de Europa Occidental. Estaban caracterizados ellos por no ser señores feudales, pero tampoco siervos. Entonces, ¿a qué actividad se dedicaban ellos? Ellos se dedicaban a ser comerciantes, artesanos, profesionales liberales como médicos, abogados, banqueros, etc. ¿En qué época o cuáles fueron los hechos que les permitieron a ellos alcanzar un poder político? Pues fue gracias a la Revolución Francesa, la Ilustración, la ética protestante, la caída de los gobiernos monárquicos, esto de que salga la corona y que permita un nuevo modelo de gobierno. Vamos con el Estado. ¿Qué es el Estado? Primero, es una comunidad social, entonces tiene una población. Segundo, con una organización política común y un territorio, y órganos de gobierno propios que es soberana e independiente políticamente a otras comunidades. Tres palabras importantes. Contamos con una sociedad o una población, con un territorio y también que busca soberanía. Otra de las maneras de definir al Estado es que el Estado es la organización jurídica y política de una nación en un territorio definido. Además de esto, es la estructura de poder que se asienta sobre determinado territorio y población. El objetivo de el Estado también es buscar el bien común. Ahora, vamos con los elementos del Estado. Tenemos los elementos humanos que están basados o caracterizados por ciertos vínculos, como por ejemplo raza, idioma, cultura. Tenemos los elementos espaciales o del espacio, en este caso. Tenemos la parte marítima, aérea y terrestre. Y por último tenemos el elemento del poder, que es en sí el gobierno. Vamos ya a adentrarnos en todo lo que tiene que ver directamente con nuestro sistema o nuestro Estado. Vamos con las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes son los de las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas del Ecuador tuvieron su origen en las luchas por la independencia y la conformación de la República del Ecuador. ¿Cuál es la función? Es proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, proteger derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Específicamente, las Fuerzas Armadas se encargan de la defensa de la soberanía, la integridad del territorio, tanto aéreo, marítimo y terrestre. Tanto las Fuerzas Armadas como la policía son obedientes y no pueden ser deliberantes. Ellos se deben a un jefe supremo. ¿Cuál es en este caso el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República. Vamos a hablar de la Policía Nacional. Es una institución que se formó en 1938. Su máxima autoridad es el presidente de la República y hoy está seguido por el ministro del Interior. ¿Cuál es la misión? Es la protección interna y el mantenimiento del orden público. Sus actividades son el control del orden, la investigación criminal, entre otras. ¿Cuál es la diferencia entre las Fuerzas Armadas? Entre las Fuerzas Armadas y la policía. Es claro, las Fuerzas Armadas velan por la soberanía. Estamos hablando de un tema que es más de derecho internacional, mientras que la policía tiene que ver con una protección interna dentro del Estado. El derecho. ¿Cuál es la importancia de esta palabra? Es tan importante el derecho dentro de un Estado porque tiene que ver o tiene relación directa con la Constitución. La palabra derecho en sí significa conforme a la regla. ¿Y cuáles son estas reglas o cuál es la ley? Pues la máxima ley que tenemos es la Constitución. La Constitución es la ley máxima que rige a un país. En ella se encuentran plasmados los principios fundamentales que norman el sistema de justicia y que dan base al régimen de un país.
Ahora, ¿qué es el derecho en cuanto a esto de las leyes? El derecho se inspira en los criterios de justicia que están vigentes en una sociedad y que regulan las relaciones sociales. El derecho se concreta en las leyes, que son normas que ordenan el caos que puede existir y que permiten resolver los conflictos, por tanto, son de obligatorio cumplimiento, además de que nos ayuda a garantizar una convivencia pacífica y armónica. La Constitución de 1998 establece que en el Ecuador es un Estado de derecho. ¿Qué significa? Que la ley está por sobre las personas. La Constitución del 2008 consagra que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, por lo que los derechos de las personas priman y por tanto las leyes o el sistema de justicia debe garantizar los cambios necesarios para cumplir con esto, para la protección de la gente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En 1998 la Constitución estaba por encima de las personas. Lo que ahora nos dice la Constitución del 2008 es de que en el 2008, desde el 2008, perdón, la Constitución tiene que generar esos cambios necesarios para garantizar la protección de las personas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el derecho efectivo y el derecho subjetivo? El derecho subjetivo habla de la potestad que tiene la persona para cumplir o no con ciertas conductas, mientras que el derecho efectivo nos habla de un tema obligatorio. ¿Qué quiere decir obligatorio? Está formado por leyes, normativas, reglamentos y resoluciones creadas por el Estado para la conservación del orden social. Se trata de normas cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los ciudadanos. Ahora, dentro del derecho tenemos una clasificación. Tenemos los derechos sociales que nos hablan de una convivencia. Tenemos el derecho privado civil que habla de dos partes. Primero, de las personas o de las relaciones personales. Tenemos también la parte del patrimonio. Y el último tenemos el derecho público. ¿Qué es el derecho público? Lo que buscan es un orden en la relación entre lo público y lo privado. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del derecho público, es el que busca un orden entre lo público y lo privado. El Tribunal de Justicia. En el Ecuador, los tribunales de justicia se los conoce con el nombre de cortes o juzgados. Son órganos públicos cuya finalidad es resolver ciertos litigios a través de la aplicación de la ley. En el Ecuador, el máximo organismo de justicia es la Corte Nacional de Justicia, donde se resuelven casos como por ejemplo aquellos de altos funcionarios, como es el caso del ex vicepresidente o el expresidente. Su misión es garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución y también las garantías jurisdiccionales. Además de esto, debajo de la Corte Nacional tenemos otras como las distritales, los juzgados laborales, civiles, también los juzgados de familia, etc. Por último, vamos a hablar de la burocracia. Cuando hablamos de la burocracia, estamos hablando de un sistema que nos ayuda a descentralizar el poder. La burocracia es un sistema de organización de una institución que está caracterizada por seguir normas y procedimientos. Por ejemplo, si alguna vez han escuchado, este trámite es burocrático, o sea, tiene varios procedimientos. Además de esto, este sistema administrativo es manejado por personas que asumen roles, lo que genera un orden jerárquico. Y además de esto, la burocracia puede ser tanto pública como privada. Ahora, cuando hablamos de la descentralización del poder, desde la Constitución de 1998 y del 2008, postulan que el Estado funciona de manera descentralizada. ¿Qué quiere decir? Que los municipios, los consejos provinciales, las juntas parroquiales, etcétera, pueden asumir el manejo de ciertas competencias a fin de mejorar el acceso y las oportunidades y la calidad de los servicios públicos. Por ejemplo, el municipio de Quito, de Guayaquil o de Cuenca han asumido el manejo del tránsito. Esto ha generado que ya no esté centralizado el tema del tránsito solo en el Estado, sino que también tenga ciertas competencias los municipios.
Por último, para también ayudar a esta descentralización y a un mejor manejo, un mejor control de un país o de un estado, ahora existen zonas o nos basamos por zonas, distritos y circuitos. Por ejemplo, el caso de nuestra provincia de La Suay, nosotros también tenemos nuestra zona o nuestro distrito. ¿Cómo nos ubicamos o dónde estamos ubicados nosotros? Pues a nosotros se nos ubica en la zona número 6, que estamos junto con la provincia del Cañar y de Morona, Santiago. ¿Cuántas zonas existen? En el Ecuador existen 9 zonas. La zona 1, que está la provincia de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos. Zona 2, que está la provincia del Pichincha, excepto el Cantón Quito. También Napo y Orellana se encuentran aquí. Zona 3, la provincia de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. Zona 4, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas. Zona 5, Santa Elena, Guayas, exceptuando el tema de Guayaquil, San Borondón y Durán. También se encuentra la zona 5, Bolívar, Los Ríos y Galápagos. En la zona 6, que ya les había dicho, Cañar, Azuay y Morona, Santiago. Zona 7, provincias del Oro, Loja, Zamora, Chinchipe. Zona 8, se encuentran los cantones de Guayaquil, San Borondón y Durán. Y la zona 9 se encuentra el distrito metropolitano de Quito.